¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy vamos a ver archivos. La idea acá es, como les había dicho antes, teníamos la manera más cómoda de trabajar siempre. Por ejemplo, cuando tenemos un programa más grande y queremos tener variadas configuraciones, lo mejor es tener un archivo de configuración, ¿sí?, en donde nosotros podamos levantar las opciones, guardarlas en el programa y trabajar sobre eso. ¿Esto sería después un archivo .dll que siempre suelo ver? No. Un archivo de DLL es lo que usa Windows, como se llama Dynamic Link Library. Es un tipo como si fuese una biblioteca que la usan muchos programas. Este es un archivo, escribir un archivo común y corriente de texto que uno lo puede escribir. Es simplemente para guardar información. Porque cuando nosotros tenemos variables, las variables, cuando termina el programa, las variables se mueren y no existen más, ¿sí?, y pierden su valor. La única manera de que preserve su valor con el correr del tiempo, aunque el programa esté apagado, es guardarlo en un archivo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es escribir archivos de texto, ¿sí?, con la información que nosotros queremos. Vamos a abrir archivos de texto. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a usar primero es aprender a escribir algo en un archivo, ¿sí?, y lo vamos a ir a buscar en donde está. Por ejemplo, para escribir un archivo hay distintos modos de escritura. El que vamos a ver ahora va a ser modos de apertura. El que vamos a ver ahora es el modo de escritura. La palabra clave de la función que se usa es open, ¿sí?, y como primer argumento open espera el archivo que el nombre del archivo, ¿sí?, el nombre del archivo que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner test.txt, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Y como segundo argumento va a esperar el modo de apertura, ¿sí? Por defecto es de lectura, o sea que nosotros tendríamos que decirle que va a ser de escritura. Y eso se hace con el parámetro W de write. Y este open va a abrir este archivo, ¿sí?, para escribirlo. El modo W, si existe el archivo, lo sobreescribe. O sea, va a borrar todo su contenido. ¿Se entiende? Si el archivo existe, va a sobreescribirlo. Si el archivo no existe, va a crearlo. ¿Está? Entonces, ¿y a dónde va a ser? ¿Y qué va a hacer? Y después, ¿cómo yo lo utilizo? Bueno, el fopen va a devolver un objeto, ¿sí?, va a devolver un objeto al que yo voy a poder, el que va a tener distintos métodos para usar el archivo. Generalmente ese objeto se le pone el nombre file, por ejemplo, ¿sí?, file igual o simplemente f. ¿Está? Entonces ahí yo tengo abierto el archivo. Yo ya tengo abierto el archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el método f, si yo quiero escribir, por ejemplo, en el archivo, voy a poner f.write, y le voy a decir que quiero escribir. Vamos a escribir hola mundo. Obviamente podemos escribir cualquier cadena, ¿no? Es de texto, ¿sí? Ahí lo escribe. Ese 11, yo supongo que es la cantidad de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es, o no solo se debe hacer es poner f.close. Si no lo vamos a llamar archivo, está bien, listo. Ahí está. Ahora nosotros podemos ir y buscar el archivo ese. ¿Dónde estaré acá? Acá estoy. Ajá, estoy en el mismo lugar que tengo que estar. ¿Y acá dónde estoy? No, acá estoy en asistencias. Entonces vamos a irnos hasta asistencia. Voy a otra carpetita acá. Esta asistencia. Y acá están todas las asistencias y apareció el text.txt. ¿Sí?
Si nosotros vamos y buscamos, vamos a abrir el text txt, vamos a ver que adentro tiene el hola mundo. Ahí lo creo, simplemente. Vamos a borrarlo. Bueno, no lo vamos a borrar. No lo vamos a borrar, está todavía ahí. Y fíjense que si ahora nosotros volvemos a abrir el archivo, y en vez de escribirle el hola mundo, podríamos escribir simplemente un hola. Lo que es recomendable es siempre agregarle por ejemplo, el barra n, ¿sí? El barra n significa el retorno a carro, ¿sí? Entonces es como que lo que está haciendo esta cadena de texto, el Python la carga directamente así. Pero cuando se ve en el archivo va a aparecer un salto de línea, ¿sí? Miren, no lo vamos a poner y fíjense lo que va a pasar. Yo voy a poner hola. ¿PWD qué era? ¿Cómo? PWD. Ese PWD es un comando de Linux para decirme cuál es el directorio en donde estoy. Claro, y vos podés configurar a dónde querés que se guarde este archivo TXT. Le puedes pasar la ruta completa. Le puedes pasar la ruta. Por defecto la guarda en donde está ejecutándose el script. ¿Cómo? Si vos no le pones nada, se usa el directorio local, donde está el script. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tiene Windows seguramente. Entonces escribimos el hola, escribimos el chao y vamos a escribir el close. Ahora hacemos el close y ahora vamos a ver qué tiene el test. Fíjense, me dice hola chao, lo escribió todo a continuación, una cosa a continuación de la otra, ¿está? Por eso le decía, che, tiene que poner el barra n, porque no lo puse. Me que no lo puse en ningún lado, ni en el lado ni en el chavo. Entonces vamos a volver a abrir. Me parece que se reescribe, con el W se reescribe. Entonces vamos a escribir el hola, pero vamos a ponerle el barra n. ¿Y no puedes agregarle en vez de pisarlo? Sí, ese es otro modo. Vamos a escribir el hola barra n, ¿sí? Y fíjense que me dice 5 caracteres. ¿Cómo que no? ¿Ves que no lo toma el N? Pero lo escapa. ¿Se acuerdan que habíamos visto los caracteres de escape? Que poniéndole la barra cambiamos el sentido del carácter que seguía. Entonces es un solo, el barra N es un solo carácter, es el enter, ¿está? Entonces ahora vamos a escribir el chao. ¿Ven? Vamos a cerrar el archivo y ahora vamos a ver que tiene test. Este es justo. Ahí está, ahí me lo actualizó ya. ¿Sí? Automáticamente me lo actualizó. Vamos a cerrarlo. Vamos a borrarlo. Bueno, vamos a hacer eso que dijiste vos, vamos a agregarlo. Otra manera de escribir un archivo es con el modo A. El modo A es modo append. Append, ¿te acuerdan cuando hacíamos el append a las listas? Bueno, esto es lo mismo. Es append para que uno agrega al final. Si el archivo no existe, los crea. Si el archivo existe, va a empezar a agregar lo que nosotros pongamos como write, va a ponerlo al final. ¿Sí? Va a ponerlo al final. Entonces nosotros lo abrimos como append y ahora vamos a escribir el hola mundo. Y fíjense que ahora voy a escribir el hola mundo con un tab. Así. Para que se vea que es diferente. En vez de ponerlo abajo, lo voy a poner al lado, pero corrido. ¿Listo? Vamos a cerrarlo. Ahora vamos a abrir test. Ahí me aparece un cosito. Porque no le había puesto barra N al último chau. Claro. Al último chau no le había puesto barra N, así que quedó ahí medio seguido. Bueno, eso siempre hay que tener en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con archivo, es como que lee carácter por carácter. Si no hay un enter, lo lamenta, no lo hace el enter, ¿sí? No lo pone al enter ni lo saca al enter. Vamos a borrar ahora sí test. Bueno, ¿qué otra cosa?
F, cuando nosotros abrimos el archivo, F, bueno, tiene muchas cosas. Lo más útil es el read. El read hace lo mismo que el write. Obviamente, este lee. Ahora vamos a ver cómo es el método, ¿sí? Estos son para buscar, que no vamos a usar. Bueno, el write es write. ¿Hay más algo acá? ¿Hay algo más acá? Nosotros podemos poner acá en el append, nosotros podemos escribir por ejemplo una lista, líneas, que se llame líneas, y acá en la lista nosotros podemos decirle bueno, líneas.append, y acá le vamos a agregar una línea, primera línea, vamos a poner primera nomás, segunda, tercera, y ahora vamos a hacer el write de líneas. Entonces f.write de líneas. Argument no hay string, no list. Ajá, hay que pasarlo a write. ¿Y no está el write lines? Sí, ahí a ver. Ahí está. Con write lines escribimos una lista de cadenas. ¿Sí? ¿Saben la diferencia? Con write escribe una cadena, que realmente es como si fuese una sola línea. ¿Sí? Si nosotros le ponemos los barra n, no importa, va a escribir los barra n y lo va a pegar y todo, no pasa nada. Si nosotros queremos escribir una lista, que esta es la mejor manera, nosotros vamos cargando en la lista todas las cosas que queremos escribir y después ponemos write lines y le mandamos la lista. ¿Sí? Entonces si ahora nosotros vamos a poner fclose, siempre tienen que poner fclose para tratar de abrir el archivo, si no algo se va a romper, porque ustedes si no tienen el archivo abierto y van a tratar de abrirlo desde otro lado. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es tener el abierto, siempre es abrir y cerrar. Ahora vamos a ver una solución a eso que me molesta. Entonces ahora tenemos el test de vuelta, retest, ahí está, primera, segunda, tercera. ¿Ah? Así. Acá vemos que tenemos el problema de sí, primera, segunda, tercera dice. Y el barra n de vuelta, no tiene el barra n, ¿sí? Bueno, vamos a tener que modificar el barra n. Entonces hacemos líneas 0, ¿está bien? Línea 0 le hacemos el append. Si línea es una cadena, si le puedo hacer append, pero no me deja hacerle append. Entonces ponemos más igual, le sumamos el barra n. Y ya que estamos así, vamos, en vez de hacer eso, vamos a hacer un for i in range del len de líneas, de líneas. Ahora vamos a imprimir líneas. Ahí está, ahí le agregó el barra n a todos, ¿eh? ¿Vieron lo que hice? Esto es parte del juego. Buenas tardes, le dije, vamos por cada línea en líneas, haceme esto. Esto en realidad tendría que haber ido abajo, pero bueno, cuando le puse el enter ahí, pasó para abajo. Claro, por eso me confundí. ¿Qué? Como no le puse el enter, digo, ¿qué estaba con él? Claro, mirá, si yo pongo acá esto, me parece que se puede solucionar con... No, ahí le agregué otras líneas. No. Otra más. Ahora la línea tiene como 3 enter. Bueno, cuando escriba esto, obviamente va a estar separado por varios renglones en el archivo, ¿no? Hacemos f. ¿Hay cerrado? Sí, lo cerré. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... Sí, no, lo vamos a dejar así. Si no, vamos a hacer otra línea. Vamos a dejarlo así, listo.
quedó feo, pero línea 0 es igual a las listas, acuérdense que se pueden modificar, pero es como que estamos cambiando ahora, ¿no? Primera barra n. Vamos a cambiarla así. Segunda. Y tercera. Y este es 2. Ahí quedó. Entonces ahora abrimos. Otra manera de abrir los archivos. ¿Qué pasaba? Ahora nosotros teníamos que abrir el archivo, usarlo el archivo, cerrarlo el archivo, y no nos podíamos olvidar de ese paso. Hay una forma simplificada de abrir los archivos, que es usando la palabra clave with. Se dice with open test.txt como escritura as f, o sea, sí. Entonces vendría a ser como en el archivo abierto llamado f, ¿sí? Como f, hace f write lines, dijimos, para agregar la lista. No, pero era líneas. Ahí está. Y la ventaja de haber hecho esto es que esto es exactamente lo mismo que haber hecho el f es igual al open, f es igual a open con todo lo que tiene que ser, después de haber hecho el f.writeLines y después el f.close. ¿Sí? Haciendo esto ya no hace falta hacer el close, lo cierra solo automáticamente. Ahora f true, ¿ven? Ahí le pregunté a f si está cerrado. Sí, está cerrado ese. Ya está, ya fue cerrado. Pero ahí donde especifico, profe, que está cerrado, en la línea 34 no. En la línea 34 no está, ahí es, en la línea 34 lo abre, lo escribe y lo cierra al mismo tiempo. ¿Sí? Lo abre, lo escribe y lo cierra al mismo tiempo. O sea, cuando uno tiene algo que vamos a hacerlo así nosotros vamos a escribir los archivos y vamos a leerlos todo en un solo paso. Total, si nosotros queremos leer el archivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el archivo y lo vamos a trabajar en una lista, lo vamos a pasar a una lista y vamos a trabajar sobre la lista, ¿sí? Entonces no hace falta. Si nosotros tenemos algo más que hacer adentro del archivo, bueno, lo haremos, pero ahí adentro de ese with. ¿Sí? Si queremos mandar una función porque es muy complejo lo que tenemos que hacer, bueno, ya mandamos el f a una función. ¿Está? Y después en la función trabajaremos con lo que sea. Pero por ahora, si nosotros queremos simplemente escribir algo o leer algo, abrimos el archivo y sacamos la línea de pecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vendría a ser, hace una sola cosa, ¿no? Cuando llega al final de ese f, cuando dice f writeLines, termina el with, vendría a ser. Y cuando termina el with se cierra. O sea, si nosotros queremos hacer algo más, tendría que ser ahí. O sea, si yo hago un read, ahora vamos a hacer read. Si yo hago read, va a leer una sola línea, ¿sí? Y va a salir. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Pero ahora vamos a hacerlo en el archivo. O sea que estamos acá. Y vamos a ver qué pasó con el test. Ahí está. Ahí quedó abierto como tenía que ser, ¿no? Primera, segunda, tercera. Vamos a borrar el archivo. ¿Sí? No sé dónde estoy acá. Acá estoy en otro archivo separado. Bueno. Entonces, vamos a crear un archivo que se llame leer.py. Y vamos a leer un archivo. Vamos a poner archivo es igual a, por ejemplo, ¿se ve bien ahí o no? Vamos a poner números.
Números.txt. Y entonces vamos a hacer el with. Al revés. With open. Archivo. Para leer. Read es el modo para leer, ¿sí? Read, la R es que solamente va a leer, ¿sí? El problema, ¿qué pasa con cuando nosotros escribimos con el modo R? Si no llega a existir el archivo, ahí da un problema, ahí se rompe, ¿sí? Si no, si nosotros queremos abrir el archivo y el archivo no existe, entonces ahí se rompe. Entonces vamos a volver acá y vamos a escribir, vamos a leer nada más. Ponemos f.read y vamos a imprimir. Read es una función y vamos a imprimir lo que levanta. ¿Sí? f.read. Vamos a ejecutar esto. Python leer. Ahí, ¿ven? Dice, no hay un archivo o un directorio llamado números.txt. Porque no hay, en serio no hay. O sea, ¿no lo cree? ¿Está? Entonces, bueno, vamos a crear números.txt y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Vamos a poner ahí. Y ahora sí vamos a ejecutar el archivo. ¿Está? Ahí está. ¿Sí? Y ahí lo leyó. Vamos a ver qué tipo de dato es ese. ¿Qué tipo de dato creen que es usted? Vamos a, en vez de poner print acá, vamos a ponerlo en una L, que no sabemos qué es. Y vamos a poner type de L, que me imprima el type de L. No me lo va a imprimir el L, me va a imprimir solo el type de L. STR, ¿sí? ¿Qué pasó? Pero ahí dice STR. ¿Cuántas veces leyó? ¿Una sola? ¿Cómo? Claro, leyó una sola. Porque L es una sola cosa. ¿Sí? L es una sola cosa. Vamos a ver. Acá. Termina esto. Se terminó. ¿Sí? Print L. Un solo print L, ¿no? Un solo print L. Ustedes podrían decir, en realidad ponele que algo pasó raro acá, me va a imprimir lo último que hay, o qué sé yo. No, me imprime los tres. Como que read, pumba, lee hasta que termine el archivo, ¿sí? f.read help. Mira, read from underline buffer until we have n characters. Character es un número que nosotros le podemos pasar, ¿sí? En size o como primer argumento. Entonces, lee n caracteres o hasta el EOF. EOF significa end of file. Hasta el final del archivo lee, ¿sí? Y los mete todo en una cadena, ¿sí? Los mete todo lo mete en una cadena, ¿sí? Ahí dice, si n es negativo o es omitido, lee hasta el final. ¿Está? Entonces ahí me leyó todo hasta el final. También podría poner readline. Readline es otro método. Ahí está. También me devuelve una cadena y me imprimió un 1. Ese 1 es este, ¿no? L. Entonces, ¿qué hizo? Lee hasta que encuentra un final de línea. Ahí sí, lee hasta que encuentra un final de línea, ¿sí? Readline, lee hasta el final de línea. Entonces, readline, ahí está.
con -1, ¿sí? Acá dice read until new line, ¿ves? O sea, cuando encuentra el _n vendría a ser, para de leer, o si encuentra un end of file, puede ser que no haya ningún _n en el archivo, entonces lee hasta el final del archivo, ¿sí? Y dice, bueno, devuelve una cadena vacía si se encuentra el end of file inmediatamente. Bueno. Y después tenemos el read lines, ¿sí? Read lines. Y lo corremos. Fíjense que el tipo es una lista ahora. ¿Está? Y entonces, ¿y qué lee? Lee todo el archivo así tal cual está, incluido los _n. Fíjense que cuando yo escribí el archivo acá, no estamos acá. Estamos acá. Cuando yo abrí, leí el archivo, esto eran números. Yo puse 1, enter 2, enter 3, enter. Yo lo armé así, ¿lo ven? Yo lo armé así. Es más, y me parece que acá no puse un enter. Acá en el 7 no puse un enter. A ver. Mira, lo tomo al enter igual. Bueno, me pone el read lines, me pone enter para todo. Ay. Esto está muy bueno, porque ahora nosotros vamos a poder imprimir línea por línea. Pero ojo, porque está este _n. Este _n en el print lo imprime también. Y acuérdense que el print, si nosotros ponemos print, siempre pone un _n al final solo. ¿Se acuerdan? Porque siempre si nosotros ponemos, por ejemplo, nosotros escribimos acá, vamos a poner leer. Si nosotros acá ponemos un print, vamos a poner un print hola, ¿sí? Porque encima, bueno, ahí se fijan cuántas veces lo hizo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Porque read lines lo hace una sola vez. Porque lee hasta el final. Read lines se lee hasta el final. Read line, bueno, en realidad todos lo hacen una sola vez. Todos lo hacen una sola vez. Read line lo toma una sola vez. Read también lo toma una sola vez. ¿Sí? Una sola vez. O sea, como que el with basta al final, o basta al final de la línea, o basta al final del archivo, pero lo hace una sola vez. Chao. Read. Yo el que uso mucho es read lines. ¿Por qué? Porque read lines ya tiene lo transforma ya en una lista. Si no, yo tendría que leer todo, se transforma en una cadena y después separarlo de elemento a elemento. ¿Lo ven o no? Miren. Esto acá en L yo ya tengo la lista. Yo ya puedo después imprimir. For línea in líneas print línea. Y acá la vamos a llamar línea. No le había puesto nombre para que no sea tanto spoiler. Esto es líneas. Todas las líneas las lee acá. Es una lista. Acuérdense que líneas ahora es una lista, ¿sí? Y entonces ahora ahí está. Y eso es lo que yo le decía. El print pone un enter siempre al final del print. Pero cada elemento de la lista tiene un _n al final. Entonces, ¿como doble? Entonces, claro, es un enter. Imprime el primer enter. El enter este que lo baja hasta acá es el enter que tiene el texto en el carácter. Y este es el que puso el printf. La solución de esto, si ustedes son muy quisquillosos, es acuérdense que acá tienen se le puede mandar a print un argumento que es end. Por defecto end es _n. Por defecto es _n. Y ahí yo se lo saco. Y ahora entonces ahí está. ¿Ven? Yo le saqué el _n. Le dije no quiero _n. Entonces se lo saqué. Pero en realidad a mí no me sirve porque ¿qué pasa? Yo alineo ahora. Y me gustaría que la línea quede la palabra posta, ¿sí? Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer línea es igual a línea punto
replace, o sí, replace, vamos a borrar el barra n y lo vamos a cambiar por nada. ¿Sí? Entonces ahora vamos a, fíjense que ahora quedó el print común y debería funcionar. ¿Está? Y ahora vamos a imprimir líneas de vuelta, a ver si me los cambió a todos o lo tengo que agregar a una nueva lista. Ahí está, ¿ves? No lo cambió ni miércoles. Bueno, entonces lo que tengo que hacer, pues este le hice el replace. ¿Se acuerdan que dijimos que las cadenas eran inmutables? Las listas no son inmutables, pero las cadenas sí. ¿Está? ¿Se entiende o no? Las listas no son inmutables. Las listas no son inmutables, se pueden cambiar. Las listas, yo le puedo cambiar un elemento por otro, pero las cadenas son inmutables. Si yo llego a cambiar un carácter por otro, es otra lista nueva. Y acá yo cambié el barra n por otro carácter, entonces me creó una nueva cadena. Y no es la cadena que yo tengo dentro de la lista, es otra. ¿Sí? ¿Hola? Entonces no la puedo agregar acá. Lo tendría que decir, che, no, agregarlo. Si yo quiero hacer esto, tendría que hacer algo así. En range len de líneas. Vamos a recorrer elemento por elemento y vamos a cambiarlo. Entonces digo, líneas. Ahora sí estoy trabajando con el elemento de la lista. ¿Sí? Ahora sí estoy trabajando con el elemento de la lista. Líneas y va a ser igual a líneas y replace tanto. Y ahí voy a poner líneas y a ver si funciona. Está bien. Y ahí sí lo saco a la barra n. ¿Vieron la diferencia? O sea, tuve que hacer más quilombo porque ahora, claro, si yo extraía el elemento, la cadena esa, y le cambiaba un carácter, cuando uno hace ese cambio, esa cadena se transforma en otra cadena. Se hace una copia de esa cadena. Y la cadena original quedó dentro de la lista. Yo tengo una copia de la cadena y me sirve para trabajar, pero es una copia, no es la misma. ¿Sí? Entonces, ahora si digo, si la lista es mutable, ¿por qué no puedo modificar la lista? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es tomar el elemento de la lista con índice, cambiarlo, y si ven se va a hacer una copia y se va a agregar a la lista, se va a cambiar en la lista, y entonces sí se va a cambiar. ¿Lo ven? Es medio fino. Bueno, esto tendrían que ver. Esto vamos a hacerlo así. A ver, vamos a dejar las dos formas para que la analicen. From línea y líneas. Entonces acá ponemos línea es igual a línea replace. Y acá imprimimos línea. Y acá imprimimos líneas, ¿se entiende o no? Entonces, esta es la versión que no modifica líneas y esta es la versión que sí modifica líneas. Línea no se modifica y línea sí se modifica. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces tenemos para leer y para escribir. Lo que vamos a hacer ahora, y que después lo vamos a hacer como práctico, ¿sí?, es leer un archivo, escribir un archivo de configuración, que tenga 2 o 3 parámetros, ¿sí?, 2 o 3 cosas que nosotros queremos para nuestro programa. Por ejemplo, en vez de preguntar cuántos estudiantes van a haber, vamos a levantar el número de estudiantes que vamos a cargar desde el archivo, ¿sí?
por ejemplo. Y vamos a cargar, por ejemplo, la nota de la cantidad de notas. Cuántos parciales va a haber o cuántos prácticos va a haber. Una cosa así. ¿Sí? Eso va a ser el práctico. Después vamos a levantarlo, vamos a escribirlo en un diccionario y vamos a imprimirlo en pantalla. ¿Sí? Y si queremos modificar algo, lo vamos a modificar y lo vamos a escribir en el archivo de vuelta. Y entonces el archivo queda siempre actualizado. Entonces nosotros levantamos y ya no hace falta que nosotros nos pongamos a cargar uno por uno de vuelta todo. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a hacer de práctica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, lo otro que te quería que veamos es, vamos a hacer un ejemplito de cómo pasarle el archivo que vamos a leer desde la línea de comandos. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a escribir un archivo que se llama leer frutas y precios. Vamos a poner leer stock.py. Lo primero que vamos a hacer acá es, lo vamos a hacer primero así plano y después vamos a hacer las funciones para trabajar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar import sys. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? No me acuerdo qué hacía. O sea, ¿qué era la cosa? El sys tenía un módulo que tenía un montón de cosas que usa el sistema. Lo que nosotros usábamos es el argv, que era la cantidad de parámetros, nos devolvió una lista, o sí, mejor dicho, argv era una lista que nos decía cuántas cosas le hemos pasado cuando llamábamos al script. ¿Sí? Entonces, y ahora vamos a tener que tener cuidado con el guillo. Entonces ponemos el archivo. Ahora no va a ser más un texto acá, sino que vamos a poner sys.argv. ¿Está? ¿Y cuál va a ser? Y va a ser el elemento 1. Acuérdense que el elemento 0, vamos a probar acá, print, ¿sí? Acá hay que tener un par de cosas en cuestión. Primero, el elemento 0 es el nombre del script, ¿sí? Lo corremos así, vamos a salir, Python, leer stock. Leer stock. El 0 es el script, el nombre del script, ¿sí? El 0 es el nombre del script. Si yo escribo cualquier cosa acá, no importa. El nombre del script es el argv0, ¿sí? Y el 1 es el primer argumento luego del nombre del script, ¿sí? Por ejemplo acá es esto, ¿sí? Si nosotros imprimimos la lista, si nosotros ponemos así esto, derecho, sin nada, me va a imprimir la lista de cosas que yo cargué, con la que llamé el script. Todos ven y se acuerdan eso de la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Más o menos. Es decir, esta es la lista, este es el script y estos son los otros parámetros con lo que fuimos llamando cada una de las cosas, ¿sí? Esta es una cadena, otra cadena. Ahora, volvamos acá, donde teníamos esto, acá. Supongamos que ponemos esto, porque yo quiero leer el mismo. Ahora yo voy a hacer así esto. Yo en vez de poner esto, voy a poner leer stock.txt. Stock. Sí, voy a leer un archivo. ¿Está? Entonces este va a ser el nombre del archivo. ¿Está bien? Vamos bien. Esto en vez de imprimirlo, vamos a decir que archivo es igual. Uy, qué maqueta. sys.argv1. ¿Sí? Y acá vamos a imprimir archivo. Ahí está. El archivo, imprime el archivo. Este es el archivo que voy a abrir. Primer problema que tenemos acá. Primer problema. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo lo llamo así? Se devuelve lo mismo, creo. Y el problema es que miren lo que era el argv. Argv es la lista de palabras con que yo llamé al script.
Pero ahora únicamente va a tener esto, que es el 0. Este elemento de para adelante no está, desde acá hacia adelante no está, no existe en la lista, así que esto me va a dar un error del índice, ¿sí? Me va a decir, che, no existe ese índice en la lista, ¿está? ¿Ven? Index out of range, ¿sí? No existe el índice ese. Entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer es ver qué tamaño tiene la lista esa. Porque como por defecto la lista existe siempre, porque siempre el script es llamado por alguien, o sea que la lista existe siempre. Pero hay que preguntarle qué tamaño tiene, porque si tiene un solo elemento, no lo llamé con nada. Tiene que tener 2 por lo menos. Y el segundo tiene que ser un archivo, bueno, ese ya es otro problema. El segundo, eso ya es otro problema. Entonces vamos a poner leer stock. Entonces, esto lo vamos a hacer if sys.arb no, si el len de sysarb es igual a 1. Podría ponerle si es mayor que 1 en realidad, ¿está? Podría ponerle si es mayor que 1, pero ahí ¿qué va a hacer con las otras cosas? Bueno, nada, vamos a ponerle si es mayor que 1, claro. Y ahora yo pongo el Python let stock. ¿Qué pasó? Sí, pero a menos que no haya guardado. Sí, pues como que let stock. Si el len de arb es igual a 1. Ah, qué boludo. El len es la cantidad de elementos que tiene, ¿sí o no? El elemento que tiene, si tiene 1 es solamente el nombre del archivo. Tengo que preguntar si es 2. Ahí está. Ahora sí me va a dar error. Le digo, no va a hacer nada, ¿sí? No hace nada porque no imprime nada. Pase. Entonces, bueno, ¿y cómo hago para? Vamos a poner acá Python archivo. Vamos a poner, supóngase, stock, habíamos dicho. Entonces el len no te cuenta desde el 0. No, porque el len me dice el tamaño. El len me dice el tamaño. El primer elemento es el 0. Eso sí es así. Sí. Pero si tiene un elemento, el elemento es 0 y el tamaño es 1. ¿Sí? El tamaño es el tamaño real que tiene. Ahí está. Entonces, ahí está. El archivo me imprime el archivo tanto. Si yo escribo cualquier otra cosa, no me importa, no hace nada. ¿Por qué? Porque entra únicamente cuando es esto. ¿Sí? Entonces uno le podría poner acá let stock else print. ¿Qué pasa? Si no tiene 2 elementos, entonces podríamos poner así: uso es igual a. Entonces ponemos acá Python. Vamos a poner el nombre del archivo. ¿Cómo se llama? sys.arb0, porque el primer elemento que siempre está, archivo, nombre, archivo. Vamos a poner así, nombre, archivo.txt. Vamos a cerrar la camilla, cerramos paréntesis. Ahí está. Esto es lo que se suele hacer. Entonces vos pones acá, escribimos 2 o 3 cosas, decimos uso. ¿Qué pasó? Me olvidé poner el barra n. Sí, puse barra p. Barra p no es nada, así que vamos a poner barra p, barra t, para que quede. Hay que achetar. Ahí está. Uso es Python leer stock.py nombre archivo.txt. ¿Se ve? Eso porque escribí cualquier verdura. Y si no le escribo nada, entonces me dice no está bien. Y si sí le pongo el nombre del archivo, ok, me imprime el nombre del archivo. ¿Está? Ahí quedó bien. Si yo le pongo otra cosa que no sea .txt, y bueno, lo lamento, va a tratar de leer el archivo ese que es cualquier cosa menos .txt. ¿Está? Entonces, y ahora sí, ¿dónde estábamos? Acá. Si sigue el programa, acá otra cosa. Si se rompe, podríamos poner algo que se llama sys.exit. El programa termina ahí, ¿sí? Si no cumple con esto, el programa se rompe y termina. Fíjense, acá ponemos un print, el programa sigue.
¿Ven? El programa sigue. Si lo pongo bien, el programa sigue. Pero si pongo mal, no. ¿Ven? Ahí se rompió. Ahí está. Uso tal. Y se paró el programa, ¿vieron? No siguió. Con el sysexit termina el programa. En cualquier lado que yo lo ponga. Volvemos. Y entonces acá vamos a tratar de abrir el archivo. Para tratar de abrir el archivo, lo que podemos hacer es poner el try. Podemos poner, si vamos a leer, el archivo, podemos poner un try, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner un try, y si no se puede, va a saltar y va a decir, che, no se pudo abrir el archivo. Entonces vamos a poner try. Primero vamos a ver que vamos a poner simplemente el open y vamos a ver cuál es el nombre, cuál es el error, cuál es la excepción. Entonces vamos a escribir bien el programa. With open archivo. Si ustedes quieren leerlo, no hace falta poner el modo. Por defecto el modo es lectura. ¿Sí? O sea, hay un atributo, un parámetro que es por defecto es R. Entonces usted va a poner, o le ponen el R, le ponen el W, o si quieren no ponen nada y el por defecto va a ser lectura. Y entonces f tiki f.readlines. Readlines, y esto lo vamos a poner en líneas. Ahí. Y acá vamos a imprimir las líneas. Print líneas. Si nosotros vamos a correr esto, no va a andar porque no existe el archivo y nos va a saltar la excepción. Ahí está. File not found error. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso. Leer esto. Vamos a poner esto en un try. Y vamos a poner file not found. Try. ¿No? Except file not found. Ahí, no existe el archivo y termina el programa. ¿Está? Y ahora vamos a crear el archivo stock, stock.txt. Stock.txt. Vamos a crearlo y vamos a escribir, por ejemplo, los artículos de ferretería simplemente por. Vamos a poner nombre, stock y precio. ¿Sí? Por ejemplo. Martillo. Ponemos 10 y ponemos el precio. 300. ¿Sí? Destornillador 5. ¿Sí? 200. Una cosa así. ¿Qué otra? Taladro. El taladro es caro. Ponemos que hay 5 también, pero que cueste 5.000. Igual sale re barato este taladro. Ordinariazo eso. Todo está barato. Está todo barato, es cierto eso, está todo barato. Está todo barato. Bueno, salimos. Leer stock, tuc, ahí está. Y ahí me imprimió. ¿Ven? Y fíjense como cada línea, me lee cada línea y me las pone ahí, me la pone ahí. ¿Y el barra N no sabe? ¿El barra N? Lo pone solo. Es el enter de que yo puse renglón tras renglón. Claro. ¿Sí? Que yo armé el archivo así. Entonces. Pero lo pone solo, vos no lo pusiste de manera explícita. No, porque yo abrí el archivo, yo hice así el archivo. Ahí está. Claro. El enter ese que yo puse para diferenciar línea por línea, ese enter que yo aprieto acá en mi computadora, escribe en el archivo que yo estoy editando, le pone un barra N, nada más y no lo muestra. Claro. No lo está mostrando. El resultado de ese enter es pasar la línea hacia abajo.
¿Sí? Entonces, y ahora, ¿cómo hacemos? Y ya con esto cerramos. ¿Cómo hacemos para levantar eso que está ahí? Y bueno, lo primero que podemos hacer es, bueno, hay que cargarlo en un diccionario. Habría que cargarlo en un diccionario. Vamos a leer esto. Podríamos hacer una lista. No, esta no. Stock. Podríamos hacer una lista de diccionarios. Después todo esto parece que van dentro de una función, ¿no? Entonces, todo este procesamiento que está acá, nosotros tendríamos que hacer. Entonces, un diccionario. Podemos hacer for línea in líneas. Por línea en líneas. Vamos a cargar vamos a crear un archivo que se llama stock, una lista que se llama stock, y la lista van a ser diccionarios. Entonces vamos a poner que en el diccionario, acá vamos a crear el diccionario, y entonces acá vamos a poner producto, el producto es igual a algo, al primer elemento. El stock propiamente dicho va a ser igual al segundo elemento, y el precio va a ser el otro elemento. Y después vamos a agregar a stock, stock es hacer append, le vamos a agregar el diccionario, y después vamos a cargar otro diccionario, y ahora tenemos que decir cómo sacamos L. Bueno, L va a ser igual a línea punto split. Vamos a separar línea, que es una cadena de texto, vamos a separarla por el espacio, por ejemplo, ¿sí? Y eso me va a transformar, si yo separo así, me va a transformar una línea, separando por los espacios. Como yo tenía producto, espacio, stock, espacio, precio, me va a crear eso. Pero en el precio va a dejar el barra n, o sea que antes tendríamos que sacarle el barra n. Entonces, a la línea esa le vamos a sacar antes el barra n. Entonces, replace. ¿Y comando de splita? Split. Ese A era del BIM, quedó. ¿Con un solo espacio? ¿Cómo? ¿Con un solo espacio así? Porque eso yo le quiero splitear, digamos, con el espacio. Pero si fuese más largo. Si el espacio fuese más largo, va a crear, se lo va a comer, va a crear elementos vacíos. Claro, tiene que hacer la misma cantidad de espacio que vos estás. Exacto. Supongamos que esto va a andar, digamos, que está todo bien escrito. ¿Ahí sacaste el barra n? Ahora estoy con el replace, voy a cambiar el barra n, por nada, ¿ves? Y después a ese resultado le voy a hacer el split. Ahí está. Yo lo podría hacer en dos líneas separadas esto, pero lo hago en el mío. Esto puede ser una línea, sí. Y después eso va a L, y después le hago esto, pero es lo mismo, ¿sí? Yo puedo ir concatenando cosas porque esto es una cadena. Entonces a las cadenas yo le puedo hacer split, ¿sí? Y esto es una cadena y a las cadenas le puedo hacer replace. Y entonces esto. Y ahora vamos a imprimir print. Vamos a imprimir stock y me voy. Cerramos. Bueno, esto no creo que ande la primera. Funciona. Mira. Ahí está. Entonces, creo una lista con diccionario. Fíjense, el primer diccionario tiene producto, martillo, stock 10, precio 300. Después, otro diccionario. Producto exterminador, stock 5, precio 200. ¿Sí? Otro diccionario. ¿Lo ven? Entonces esto con el diccionario te puede armar un foro, armar una tablita, hacer una cosa linda para que quede impreso de manera correcta. Y ya lo tenemos adentro del archivo. Claro, ahora dentro del archivo nosotros agarramos y buscamos en la lista todos los productos y imprimimos todos los productos. Claro. Buscamos todos los stocks, buscamos de todos los diccionarios que tengo dentro de la lista, yo puedo buscar lo que tenga en stock 0 para hacer un pedido. O stock 1 para hacer un pedido, ¿sabes? Y entonces ahí podemos trabajar con la lista que tenemos. Vamos a hacer algo así para el práctico. ¿Sí? Bueno. Me parece que está mejor que... Tiene como 3 variables para buscar. Ahí tiene 3 variables para buscar. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿de casualidad la grabadora no ha llegado? Por supuesto. Por supuesto. Qué vientito acá, ¿eh? ¿Cómo? Qué vientito acá afuera. Sí, boludo. ¿Qué día es hoy? 8 del... Profe, murió la reina Isabel. ¿Qué? ¿Murió? Sí. Sí, murió. La novia está.
Que no miente. No, creo que era más grande Elizabeth por un año. Tiene 96. ¿Ah? Tiene 96 y Mirta tiene 95. Una vez que